¿Alguna vez has pasado por delante de una casa tan iluminada que casi te quema la retina? Pues esa es mi casa ahora. Y, aunque no lo creas, todo empezó porque Karen, la autoproclamada reina de mi asociación de propietarios, decidió que mi impecable revestimiento beige no cumplía con los estándares de la comunidad. Me entregó una notificación de infracción como si estuviera dando un decreto real. Repinta o paga el precio, dijo. Podría haber cedido, podría haber elegido uno de los tonos neutros aprobados por la asociación, pero en lugar de eso, decidí que si querían que repintara, les daría un color que jamás olvidarían. Lo que siguió fue una batalla de voluntades, un espectáculo vecinal y la pintura de venganza más escandalosa que mi urbanización haya visto jamás. Así que abróchense los cinturones porque esto no es solo una historia de pintura. Se trata de control de poder y de lo que sucede cuando presionas demasiado al vecino equivocado. Pero antes de empezar, cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo la situación y qué hora es ahora mismo en su zona. Siempre me había considerado un hombre que podía integrarse. Nada llamativo, nada aburrido, simplemente el carril central de la vida. Mi casa estaba pintada de beige, el color más seguro en la paleta de Dios. El beige es Suiza en forma de pintura, neutro, olvidable, el tipo de tono que ni siquiera notas porque no ofende a nadie. Al menos eso es lo que pensaba. Pero entonces llegó la carta. Estaba doblada en 3 pliegues pulcros, deslizada bajo mi felpudo como contrabando. Membrete de la asociación de propietarios arriba. El perfume intenso de Karen aún se aferraba al papel. Las palabras eran negrita, mayúsculas y destilaban autoridad pasivo-agresiva. El color de su casa ya no cumple con las normas de la comunidad. Por la presente, se le ordena repintar dentro de 30 a 30 días o enfrentar multas de hasta $2,000, 50 por semana. Ahora bien, si nunca ha vivido bajo la dictadura de una asociación de propietarios, déjeme decirle que esta gente se toma a sí misma más en serio que la Corte Suprema. Karen, la reina de la Junta de la Asociación de Propietarios, se pavoneaba como si fuera la jueza Judy, Martha, Stewart y Napoleón, todo en uno, y por alguna razón pintar mi casa beige era su última cruzada. Me senté en el porche, carta en mano. Mi pastor alemán se despatarró a mis pies y pensé, ¿en serio? ¿Esta es la colina en la que quieres morir? Karen Beige. Más tarde, como si la carta no fuera suficiente, apareció la propia Karen. Podía oír sus tacones repiqueteando contra el pavimento incluso antes de que llegara a mi entrada. Hoy vestía su habitual cardigan pastel. Era verde menta, y su collar de perlas brillaba como un collar de cuentas de autoridad. Sostenía una tablilla, por supuesto, la versión de espada de la Asociación de Propietarios. «Hola, David», dijo, estirando mi nombre como si estuviera probando su elasticidad. «¿Has visto el aviso?» Le agité el papel. «Ah, ¿te refieres a esta carta de amor?» «Sí, bastante romántica». Frunce los labios con tanta fuerza que podrías haber cerrado un sobre con ellos. «No es opcional. Nuestro barrio tiene estándares y tu revestimiento se ve desgastado». ¿Desgastado? Yakud Karen. Beija no se cansa. Beija es eterna. No le hizo ninguna gracia. La Junta ha aprobado una lista de colores aceptables y espero que elijas uno para finales de semana. Fue entonces cuando noté cómo miraba las casas de mis vecinos. Un par de ellos se asomaban por detrás de las cortinas, disfrutando del cine gratis. No se trataba solo de mí. Se trataba de Karen dando un espectáculo, dando ejemplo. Te diré lo que dije, sonriendo. Lo pensaré. Entrecerró los ojos. Piensa rápido. Y dicho esto, volvió a su coche, cerró la puerta de un portazo que hizo vibrar el buzón y salió a toda velocidad como si acabara de entregar una orden judicial. Me quedé allí sentado un buen rato, dándole vueltas a lo absurdo del asunto. Mi casa estaba bien, mi revestimiento estaba bien. Lo único que no cumplía era la necesidad de control de Karen. Aún así, sabía que no debía subestimarla. Karen no solo era pesada, era implacable. Al día siguiente, empecé a notar pequeñas señales de su campaña. Una nota adhesiva amarilla debajo del limpiaparabrisas, color de la casa, aún sin resolver. No olvides la fecha límite.
otro volante anónimo en mi buzón sobre cómo las casas que no cumplen reducen el valor de las propiedades. Y entonces, lo peor, lo mencionó en la reunión de la Junta de la Asociación de Propietarios. Normalmente evitaba esas reuniones como la peste, pero corrió la voz de que Karen había mencionado mi casa delante de todos, así que tuve que oírlo por mí mismo. Me deslicé en la silla plegable del fondo de la casa club comunitaria, con los brazos cruzados, observando el espectáculo. Karen estaba de pie delante con su portapapeles, señalando una diapositiva de PowerPoint titulada Comunidad, Imagen y Estética. Y ahí estaba, mi casa fotografiada desde 3 ángulos diferentes, proyectada en la pantalla gigante como la foto policial de un criminal. Esto, declaró, tocando la foto con el puntero, es lo que pasa cuando dejamos pasar las cosas. Un beige que antes era orgulloso se ha desvanecido en un gris apagado, arrastrando hacia abajo la armonía visual de nuestro vecindario. No podemos permitir esto. Levantó la mano. Para que conste, mi casa es beige. Sigue siendo beige. Siempre beige. Si entrecierras los ojos lo suficiente, podrías decir que es avena, pero definitivamente no es gris. Algunos vecinos rieron entre dientes. Las fosas nasales de Karen se dilataron. «¿Esto no es ni... o es una broma, David? La Junta está de acuerdo. Tu casa debe ser repintada. Ahora, este es el punto. No todos los vecinos me odiaban. Algunos simplemente le tenían demasiado miedo a Karen como para decirlo. Pero capté la sonrisa en la cara de mi amigo Rick, el tipo 3 casas más allá. Susurró tan alto que varias filas lo oyeron. Si el beige es un delito, la mitad de nosotros vamos a la cárcel. Eso provocó otra ronda de risas. Karen golpeó el suelo con el dedo índice. Basta, no toleraremos la rebeldía. Y entonces lo comprendí. No se trataba solo de pintura, se trataba de control, de Karen exhibiendo su poder frente a la comunidad, de convertir un pequeño detalle en un espectáculo público para poder afianzar su control. Salí de la reunión con la mente acelerada. Una parte de mí quería ceder solo para terminar con aquella tontería, pero otra parte, llámalo terquedad, llámalo orgullo, llámalo la pura alegría de provocar al oso, decidió en ese mismo instante que si iba a repintar, no iba a repintar de beige, ni de gris topo, ni de ninguno de los otros 37 tonos de depresión de la lista aprobada por Karen. No, si quería un color nuevo, le daría uno que jamás olvidaría. Al entrar en mi casa esa noche, con los faros iluminando el revestimiento beige que Karen tanto odiaba, me lo imaginé en neón, un glorioso neón que me quemaba la retina. Y por primera vez desde que apareció esa ridícula carta, sonreí. La batalla acababa de empezar. Si algo he aprendido de Karen, es que no cree en dejarlo todo. Cuando decide que eres su proyecto personal, te persigue como un guardia de seguridad de un centro comercial con algo que demostrar. Y después de la humillación de la reunión, supe que me había pintado una diana gigante en la espalda. Empezó con las cartas, no solo con 1 o 2. No, Karen lanzó un asalto postal a gran escala. Cada 2 días, encontraba un sobre con el logotipo de la Asociación de Propietarios estampado en la parte superior. Cada uno contenía un nuevo aviso oficial de infracción, escrito con precisión en jerga burocrática, que me recordaba mi inminente plazo de 30 días. El incumplimiento resultará en multas cada vez mayores. La estética de la comunidad debe preservarse a toda costa. Tus vecinos te están observando. Esa última frase me hizo reír. Tus vecinos me están mirando. ¿Qué era esto? ¿Una película de espías de la Guerra Fría? ¿Iba Karen a repartir binoculares en la próxima junta directiva y a asignar turnos? Aún así, sentía la presión cada vez más. Una mañana encontré una etiqueta de advertencia naranja brillante pegada a la puerta del garaje, con letras grandes y llamativas que gritaban «Último aviso». Lo absurdo del asunto casi me atraganta con el café. Mi casa no se estaba cayendo a pedazos. No estaba infestada de termitas ni con colonias de moho del tamaño de Kansas. Era beige, un beige aburrido, seguro, inofensivo. Pero para Karen, el beige se había convertido en un arma de destrucción masiva, y ya no era solo papel. Karen empezó su campaña de susurros. Estaba cortando el césped cuando, por las miradas que me lanzaban desde la acera,
pillaba a dos vecinos murmurando. En el buzón oía a una mujer decirle a otra que mi presencia era una desgracia y que estaba devaluando las propiedades de todos. Lo curioso es que esos mismos vecinos siempre habían sido amables antes. Me saludaban, preguntaban por mi perro, a veces incluso me pedían herramientas prestadas. Pero ahora actuaban como si mi casa beige fuera radiactiva y cualquiera que se acercara demasiado perdería puntos de equidad. Sabía exactamente de dónde venía. Karen estaba sembrando la semilla del descontento, alimentándola con chismes, hasta que media cuadra se llenó de su narrativa. La siguiente reunión de la Junta de la Asociación de Propietarios fue prácticamente una broma. Karen abrió la sesión anunciando: «Debemos abordar el continuo incumplimiento de una residencia en particular», y como un mago sacando un conejo de la chistera, volvió a proyectar la foto de mi casa. «Esta monstruosidad», dijo, dando golpecitos con el puntero, como si me estuviera sentenciando a muerte, representa una pendiente resbaladiza. Si permitimos que alguien se salte las normas pronto, el vecindario se sumirá en el caos. ¿Qué sigue? Casas moradas con lunares desde la última fila, murmuré. «No me tientes». Un par de vecinos resoplaron intentando disimular la risa. Karen giró la cabeza como un búho al acecho. «Disculpe», exigió. Me encogí de hombros, solo lo decía. El morado tiene un aire agradable, majestuoso, audaz. Sus ojos se entrecerraron como puñales. «No es broma, David, pero ahí está la cosa». Era broma, al menos para mí, porque cuanto más intentaba apretarme, más ridículo se volvía todo, y cuanto más ridículo se volvía, menos poder tenía sobre mí. Aún así, no estaba ciego. No todos en la sala se reían. Algunos vecinos asentían, complacidos con su discurso de armonía comunitaria. Algunos incluso alzaron la voz. «Creo que Karen tiene razón», dijo un hombre con la postura de un vigilante de pasillo. «No podemos dejar que esto pase o pronto afectará el valor de las reventas». Otro añadió: «No quiero que mis hijos crezcan en un barrio donde la gente simplemente ignora las reglas». Eso último casi me hace caer de la silla. Ignora las reglas. Esto no era Grand Theft Auto, era pintura para casas, pero también noté algo más. Destellos de rebeldía silenciosa. Mi amigo Rick, sentado 2 filas más allá, se recostó y murmuró: «Si Karen sigue así, voy a pintar mi casa de lunares solo para arañitas». Sonreí. La resistencia se estaba gestando, aunque fuera silenciosa. Fuera de las reuniones, las tácticas de Karen se volvieron más mezquinas. Empezó a pasear a su pequeña caniche, Daisy, frente a mi casa 3 veces al día, deteniéndose siempre el tiempo justo para sacar una foto del progreso con su teléfono. A veces incluso se quedaba allí parada, con las manos en las caderas, mirándome fijamente, como si su simple desaprobación pudiera convertirla en obediencia. Un sábado por la mañana, mientras podaba setos, volvió a acercarse con su portapapeles. «David», dijo, dando golpecitos con el bolígrafo, «te hemos dado tiempo de sobra, y aún así no te has esforzado por elegir un color que te satisfaga». Me sequé el sudor de la frente. «Todavía estoy considerando mis opciones. Piensa más rápido». Me apoyé en el rastrillo. «Dime, Karen, si eligiera, digamos, amarillo brillante, ¿sería aceptable?» Retrocedió como si le hubiera sugerido un graffiti. «Rotundamente no. La paleta aprobada es solo de tonos tierra neutros». «Ah», dije, «así que básicamente 50 tonos de beige». Sus fosas nasales se dilataron. «No te hagas la lista. Demasiado tarde», sonreí. Se fue hecha una furia, murmurando algo sobre multas. Pero aquí está la verdad. Cada nueva amenaza, cada nueva notificación de infracción, cada nueva campaña de chismes me hacía más decidida. No iba a dejar que Karen me intimidara hasta la sumisión. Si quería pelear, le daría una, pero con mis condiciones. Lo que no sabía era que ya había empezado a investigar, silenciosamente, metódicamente. Por la noche, me sentaba frente a mi computadora, navegando por las páginas web de las empresas de pintura, mirando no los neutros, sino los colores más escandalosos disponibles: amarillo neón, lima fluorescente, turquesa cegador, colores tan brillantes que hacían que tus pupilas suplicaran clemencia. Incluso pedí muestras,
Llegaron en un sobrecito, docenas de cuadraditos que pegué en la pared como trofeos. Mi perro ladeaba la cabeza, entrecerrando los ojos al ver las brillantes muestras de neón, y yo le decía, «¿Qué te parece, amigo? Demasiado». Simplemente movía la cola, lo que interpreté como una señal de aprobación, juego de palabras intencionado. Cuanto más insistía Karen, más muestras recogía, y cuantas más recogía, más claro se volvía mi plan. Ya no se trataba solo de obediencia, se trataba de dejar claro algo. Si la asociación de propietarios quería que repintara, lo haría, pero lo hago de tal manera que Karen se arrepentiría de haberme peleado. Imaginé el día vívidamente, las latas de pintura abriéndose, las brochas goteando neón, el revestimiento transformándose de un beige inofensivo a un cegador faro de rebelión. Ya podía ver la cara de Karen, su mandíbula golpeando el pavimento, su portapapeles cayendo al suelo, y así, sin más, el miedo a sus multas y amenazas se desvaneció porque, de repente, el poder cambió. Pensó que me estaba acorralando, pero en realidad me estaba dando el pincel de la venganza, y, tenía la intención de usarlo. Para cuando llegó la tercera semana de la campaña de acoso de Karen, había dejado de estar enojada y empecé a inspirarme. Verás, la ira arde con fuerza y rapidez, te consume si la dejas, pero la inspiración es otra cosa. Es lo que te hace sentarte con una cerveza fría en la mano, contemplar el revestimiento beige y pensar, ¿cómo puedo convertir esto en el desastre más divertido posible? No iba a pintar mi casa simplemente. La iba a convertir en un monumento, un símbolo de desafío brillante, que me quema la retina y me provoca migraña. El primer paso fue investigar, y créeme, me sumergí en ello. La mayoría de la gente piensa que elegir pintura es tan simple como ir a Home Depot, agarrar algunas muestras y discutir con su cónyuge en el pasillo hasta que uno de ustedes ceda. Pero, oh no, mis amigos, la pintura es ciencia. Es química, es guerra. Aprendí que el brillo se mide en algo llamado LRV, valor de reflectancia de la luz. Básicamente, te dice cuánta luz refleja un color. El beige adorado de Karen en algún lugar en los 50 segundos, en la mitad del camino. Olvídate de la mesa, seguro. Pero los colores que empecé a mirar estaban en los 80 segundos y 90 segundos, el tipo de tonos que probablemente podrían verse desde el espacio, amarillos neón con nombres como llamarada solar, verdes lima llamados sobretensión eléctrica, naranjas tan brillantes que venían con etiquetas de advertencia, pedí latas de muestra, pequeños frascos de caos y pasé noches pintando parches de prueba en madera de desecho en mi garaje. Cuando los puse bajo un reflector, el brillo era de otro mundo. Mi garaje parecía una fiesta rave. Una noche, Rick se acercó con una cerveza, vio los paneles brillantes alineados como artefactos radiactivos y casi escupe la bebida. «Dios mío, tío», se rió. «¿Intentas aterrizar aviones en tu entrada?» «Quizás», dije sonriendo. «Depende de cuánto grite Karen». Rick me dio una palmada en la espalda. «Aportaré para la pintura aunque eso signifique verla explotar». Fue entonces cuando me di cuenta de que esta no era solo mi batalla. Era un teatro de barrio, una rebelión con público. La gente estaba harta de los alardes de poder de Karen. Puede que no tuvieran el valor de desafiarla abiertamente, pero estaban más que felices de verme recibir los golpes por ellos. El segundo paso de mi plan era la logística. Pintar una casa no es un proyecto de fin de semana con un rodillo. Se necesita mano de obra, equipo, andamios y lo más importante, el factor sorpresa. Hice algunas llamadas, contraté a un equipo local y les hice jurar que guardarían el secreto. Los chicos se lo pasaron genial cuando les enseñé la muestra que había elegido. ¿En serio?, preguntó el capataz, arqueando las cejas. Muy. «¿En serio?», dije. «Y si la terminas en 2 días, tienes un extra», negó con la cabeza, riendo. «De acuerdo, jefe. Pero no me culpes. Cuando los aviones confunden tu casa con una pista, el tercer paso es calcular el tiempo». Karen era curiosa, pero no podía estar en todas partes a la vez. Quería que la revelación le cayera como un puñetazo. Así que programé al equipo para el viernes por la mañana temprano, cuando estaría en su sesión semanal de yoga y café con leche con sus amigos de la Asociación de Propietarios. Eso nos dio una buena ventaja de 6 horas antes de que, inevitablemente, apareciera como un halcón. «Ya sé lo que estás pensando, David. ¿No te preocupaba que te encontrara en el olvido?»
Y la respuesta es no, porque había hecho mi tarea. Mira, Karen no paraba de mostrar la lista de colores aprobados como si fuera el 10 mandamientos. Pero cuando leí los estatutos de la Asociación de Propietarios, me di cuenta de algo crucial. En ningún lado decía que tenía que elegir de la lista. Los estatutos solo establecían que las casas debían pintarse de un solo color uniforme y sólido. Nada de estampados, ni murales, ni rayas, sino una amplia gama de colores. Ese era mi resquicio legal. Llamé a un amigo abogado por si acaso. Le envié los documentos. Me devolvió la llamada riéndose tanto que apenas podía hablar. David, dijo que la fastidiaron. Los estatutos de tu asociación son un desastre. Legalmente, podrías pintar esa casa de rosa fucsia y ellos no podrían hacer nada. Bien, respondí, porque tengo algo más brillante en mente. La semana previa al día de la pintura fue deliciosa. Cada vez que Karen pasaba por mi casa, mirando fijamente el beige que odiaba, sonreía, sabiendo lo que venía. Era como sostener un fuego artificial antes de que la mecha se encendiera de pura anticipación. Incluso jugué con la idea de dejarle pequeñas pistas. Una noche, apoyé uno de mis tableros de prueba de neón contra el porche, justo en el ángulo adecuado para que los faros lo iluminaran como un letrero brillante. A la mañana siguiente, había desaparecido. Lo habían robado. Rick sonrió con sorna cuando se lo dije. Karen probablemente lo quemó en su chimenea. Estás viviendo en su cabeza. Bien, ese era el plan. La noche anterior, apenas dormí. Seguí caminando de un lado a otro, imaginando su cara. Se desmayaría, gritaría. Se le romperían las perlas del cuello como en un dibujo animado. Mi perro me seguía, meneando la cola como si supiera que estábamos a punto de sembrar un caos glorioso. El viernes amaneció brillante y sin nubes, el lienzo perfecto. El equipo apareció con escaleras, rodillos y cubos industriales del amarillo neón más brillante que la humanidad haya creado jamás. Las latas literalmente tenían advertencias de seguridad sobre la fatiga visual. Fue entonces cuando supe que había elegido bien. Con las primeras pinceladas, el beige desapareció bajo una ola cegadora de sol. Era deslumbrante, radiactivo, vivo, y ni siquiera había visto a Karen todavía, pero sabía que estaba a punto de verla, porque esto no era solo un trabajo de pintura, era una venganza, y el escenario estaba listo para el espectáculo de mi vida. El viernes por la mañana llegó con ese sol que te hace sospechar, demasiado perfecto, demasiado tranquilo, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración antes de la tormenta. A las 7:00 a.m., Sharp, el equipo de pintura, llegó a mi entrada. 2 camiones, 6 hombres, escaleras, rodillos y suficientes cubos de amarillo neón como para poner celoso a mi hijo. El capataz, un hombre corpulento llamado Mike, me miró mientras descargaba. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Sonreí. Oh, estoy seguro. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. A las 7:30 el primer rodillo tocó el revestimiento. El beige comenzó a desvanecerse bajo olas de amarillo brillante. Fue como ver mi casa desprenderse de su vieja piel, transformándose en un fénix radiactivo. Los vecinos lo notaron casi de inmediato. Las cortinas se movieron bruscamente, las puertas del garaje crujieron al abrirse. A las 8:00 ya teníamos público al otro lado de la calle, madres con cochecitos, corredores que bajaban el ritmo, incluso el viejo señor Jenkins arrastrando su silla de jardín hasta la acera como si fuera domingo de Super Bowl. Rick, como era de esperar, apareció con una nevera portátil de cerveza. «Estás loco», dijo, dándome una fría. «Y me encanta». Levanté la lata en un brindis fingido por la libertad. A las 9:00 media casa brillaba. El color era tan intenso que uno de los pintores bromeó diciendo que necesitaban gafas de sol. Mi perro ladró a las paredes como si ya no reconociera su hogar. Los coches que pasaban reducían la velocidad al mínimo. Los conductores se protegían los ojos. Un repartidor no llegó a mi buzón porque estaba demasiado ocupado mirando. Y entonces empezaron los susurros. «Dios mío, ¿de verdad está haciendo eso? Es ilegal, ¿verdad? Karen va a tener un derrame cerebral». Hablando de Karen, ¿dónde estaba? Miré el reloj, las 9:30.
en cualquier momento. Siempre regresaba del yoga alrededor de las 10, con un café con leche y un aura santurrona que irradiaba por todas partes. Casi me dio pena. Exactamente a las 107 su camioneta plateada giró hacia la calle, y déjame decirte, si las miradas mataran, me habría vaporizado en el acto. Pisó el freno con tanta fuerza que Daisy, su caniche, se estrelló contra el asiento del copiloto. Karen saltó del café con leche en una mano y el portapapeles de la Asociación de Propietarios en la otra. Se quedó paralizada en la acera, boquiabierta. Durante 10 segundos no habló, solo se quedó mirando. Luego, como una tetera que alcanza... ¡Qué furia!, exclamó ella. ¿Qué es esto?, gritó, agitando los brazos como si dirigiera el tráfico. ¿Qué es esto? Mike, el capataz, no se inmutó. Mojó el rodillo y dijo con naturalidad: «Es pintura, señora». La multitud rió. Alguien aplaudió. Karen entró pisando fuerte en mi entrada, casi tropezando con una lata de pintura. «No pueden hacer esto. Esto no está permitido». Bajé del porche con los brazos abiertos como un artista. «Ah, Karen, dijiste repintar, así que repinté. Color sólido, sin estampados, tal como dicen los estatutos». Su cara se puso del mismo tono que un tomate maduro. «Esto es una farsa, un delito contra la estética, no según el artículo 14, subsección C», dije, sacando una copia doblada de los estatutos de la Asociación de Propietarios de mi bolsillo. Había estado esperando este momento. C. Un solo color sólido uniforme. No dice qué color, ni siquiera menciona el brillo. Karen agarró el periódico, lo hojeó, y juro que vi el instante exacto en que se dio cuenta de que tenía razón. Le temblaban los labios, pero no le salían las palabras. Los vecinos estallaron en carcajadas. Rick se cayó de la nevera portátil rodando por el césped. Incluso el señor Jenkins dio una palmada lenta, murmurando. Ya era hora de que alguien se la metiera. Karen intentó recuperarse. Señaló con el dedo al equipo. «Paren de inmediato. Esto es una alteración no autorizada». Mike se encogió de hombros. «Tengo un contrato firmado. Pararemos cuando termine el trabajo. Entonces todos estarán bien», chilló. Uno de los pintores murmuró: «Señora, ni siquiera vivo aquí». Más risas. Al mediodía, toda la casa brillaba como un rotulador fluorescente gigante. Los pájaros volaban en círculos, confundidos. Mi buzón parecía brillar en el reflejo. El repartidor de UPS pasó, entrecerró los ojos y dijo: «Vaya, se veía este lugar desde 3 calles más allá». Unos chicos en bici se pararon a sacarse fotos. Un grupo de adolescentes posó para selfies frente a mi entrada. Alguien incluso gritó: «Oye, esto es digno de TikTok», y empezó a grabar. Karen estaba perdiendo la cabeza. Caminaba de un lado a otro por la acera, agarrando su portapapeles como si fuera un bote salvavidas, llamando a alguien por teléfono, probablemente al resto de la junta. A las 10:00 llegaron sus refuerzos. Otros 2 miembros de la Asociación de Propietarios, ambos con la misma expresión de asombro y consternación, se acurrucaron con Karen, susurrando furiosamente, lanzándome alguna que otra mirada fulminante. Me quedé sentado en el porche con otra cerveza, viendo mi casa brillar como un domingo por la noche. Finalmente Karen regresó, flanqueada por sus compinches. «Esto no ha terminado, David», susurró. «La junta convocará una sesión de emergencia. Serás castigado». Sonreí, levantando mi lata. «Buena suerte. Trae gafas de sol». El equipo empacó a las 300. Trabajo terminado. La transformación fue impresionante. Si por impresionante te refieres a abrasadora. Mi casa, que antes era beige, ahora brillaba con tanta intensidad que proyectaba un tono amarillo sobre la acera. Incluso mi perro parecía impresionado, inclinando la cabeza como si admirara arte moderno. Esa noche, al ponerse el sol, ocurrió algo mágico. El amarillo neón no se atenuó, se amplificó. Bajo la luz dorada, mi casa parecía radiactiva, como el estilo chic de Chernóbil. Los coches reducían la velocidad solo para mirar. La gente tomaba fotos. La noticia se corrió rápidamente. Al anochecer, había logrado algo que nunca esperé. Mi casa se había convertido en un lugar emblemático. Karen, mientras tanto, no estaba a la vista.
Probablemente estaba acurrucada en su sala de estar, murmurando con Daisy sobre estatutos y traición, y yo, sentado en mi porche, con la casa resplandeciente detrás de mí, cerveza en mano, sabiendo en el fondo de mi corazón que el verdadero espectáculo apenas comenzaba. Porque si Karen estaba furiosa ahora, esperen a ver lo que pasó después. Al día siguiente de que mi casa renaciera con su gloria neón, el vecindario despertó a un mundo diferente. Se notaba en el momento en que el sol tocaba el revestimiento. Los rayos rebotaban en ondas cegadoras, rebotando en las entradas de autos y en las ventanas de los dormitorios. Más tarde descubrí que 3 familias tuvieron que comprar cortinas opacas durante la noche solo para dormir después del amanecer. Pero eso no fue lo gracioso. Lo gracioso fue la rapidez con la que se desató la cadena de chismes del vecindario. A las 9:00 a.m., fotos de mi casa ya circulaban en el grupo comunitario de Facebook. A las 10:00, la gente bromeaba sobre la necesidad de usar protector solar 100 para pasar por mi jardín. Al mediodía, oí rumores de que los adolescentes de la zona la habían apodado el Faro. Y Karen estaba furiosa. A las 11:00 en punto, dio una conferencia de prensa en mi acera. Bueno, técnicamente no fue una conferencia de prensa, pero apareció con 2 miembros de la junta, un montón de avisos de infracción y su collar de perlas resonando de rabia. Esta casa, anunció a grito pelado, para a media cuadra de distancia, es una lacra para nuestra comunidad, un completo desprecio por las reglas, la armonía y la decencia. Me apoyé en la barandilla del porche tomando café, disfrutando del cine gratuito. Decencia, Karen. Es un color de pintura, no una ola de delincuencia. No seas presumida, espetó. La junta te multará hasta la bancarrota. Ah, te refieres a la misma junta cuyos estatutos ya leí. Los que no especifican un requisito de color. Sí, buena suerte con eso. La multitud que se había reunido, vecinos, curiosos, incluso un repartidor en su descanso, se rió. El rostro de Karen se sonrojó, pero no había terminado. Karen nunca se rinde. Esa tarde, convocó una reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios. Ni siquiera tuve que adivinar cuál era el orden del día. Estaba impreso en negrita en el volante que metieron en el buzón de todos. El orden del día trataba sobre las molestias de la casa 47. Sí, mi casa se había convertido oficialmente en una molestia. La reunión de esa noche estaba a reventar. Se había corrido la voz. Se extendió más allá del vecindario. Gente de otras subdivisiones apareció solo para ver el caos. Algunos trajeron palomitas, literalmente. Karen estaba de pie frente a la casa club, como un general preparándose para la guerra. Detrás de ella había una foto ampliada de mi casa tomada al atardecer, brillando como lava fundida. Esto, declaró, señalando con el dedo, tocando la pantalla, está destruyendo el valor de las propiedades. Los niños están traumatizados. Las personas mayores no pueden conducir con seguridad por la calle. El resplandor es un peligro. Levanté la mano. Karen, lo comprobé. No se han reportado accidentes. El único trauma que veo es el tuyo. Jadeos, risas. Alguien susurró. Salvaje. La voz de Karen se quebró de furia. Te estás burlando de este foro, David. ¿Crees que esto es gracioso? Absolutamente, dije. Lo más gracioso que he visto en años. La sala estalló. La mitad de la gente rió. La otra mitad aplaudió y un pequeño puñado de leales a Karen negó con la cabeza murmurando sobre decoro. Rick, bendito sea, se levantó y gritó. Dejen a ese hombre en paz, cumplía las reglas, si no les gustan, cámbienlas. Eso me impactó. De repente, los murmullos llenaron la sala. La gente empezó a preguntarse por qué la asociación de propietarios estaba tan obsesionada con controlar cada detalle. Alguien más señaló lo ridículo que era pasar horas debatiendo sobre la pintura de la casa, cuando los baches de la calle llevaban meses sin arreglar. Karen golpeó su martillo como un juez que pierde el control de la sala. Orden, orden, no podemos permitir la anarquía, pero lo había perdido. Por primera vez en años, su férreo control sobre el vecindario se estaba desvaneciendo, y eso la aterrorizaba. A la mañana siguiente, la pillé tomando fotos de mi casa otra vez, murmurando sobre los códigos municipales. Efectivamente, a la hora de comer, apareció un inspector municipal, portapapeles en mano, con el sello oficial en la camisa.
Karen lo seguía como un abogado que arrastra a su testigo estrella. Buenas tardes, dijo el inspector, protegiéndose los ojos con la mano mientras miraba hacia mi casa. Tengo una queja sobre la luminosidad. Brillo, repetí intentando no reírme. Karen me empujó hacia adelante. Sí, mírelo. Es cegador. Es molesto. Seguro que hay una ordenanza municipal que lo prohíbe. El inspector entrecerró los ojos, sacó un fotómetro y tomó algunas lecturas. Garabateó algo en su portapapeles y se encogió de hombros. Señora, no hay ninguna ley que prohíba la pintura brillante. El edificio cumple con el código. Aquí no hay infracciones. La cara de Karen se ensombreció tanto que pensé que se le iban a romper las perlas. ¿Cómo que no hay infracciones? Mírelo. Soy el inspector, dijo secamente. Es horrible, pero legal, y así, sin más, se marchó. No creo que Karen se hubiera sentido tan humillada nunca. No solo le habían fallado las normas de su asociación de propietarios, sino que ahora la propia ciudad había confirmado que no tenía electricidad, pero la humillación no la detuvo, la animó. Durante la semana siguiente, redobló sus esfuerzos. Escribió cartas al condado, a la Junta de Zonificación e incluso al Departamento de Bomberos, alegando que mi casa representaba un peligro reflectante. Fue de puerta en puerta rogando a los vecinos que firmaran una petición para un alivio visual. Mientras tanto, mi casa seguía ganando fama. Desconocidos pasaban en coche solo para tomar fotos. Los medios locales incluso la recogieron, emitiendo un breve segmento titulado La casa más brillante de los suburbios. Los periodistas lo calificaron de un acto audaz de expresión de los propietarios. Los adolescentes lo llamaron brillante. Mi buzón se llenó de cartas de personas que no conocía agradeciéndome por enfrentarme a la tiranía de la Asociación de Propietarios, y mi favorita, una carta de un hombre de Florida que escribió: Pinté mi casa de morado después de que mi asociación de propietarios intentara intimidarme. Eres mi héroe. Por una vez, no fui la villana de la historia del barrio. Fui la heroína popular, la desvalida que luchó contra la asociación de propietarios y ganó. Karen lo odiaba. Iba por ahí como una dictadora que hubiera perdido a su ejército. Cuanto más intentaba apretar, más gente se le escapaba. En la siguiente reunión de la Junta, cuando intentó impulsar una nueva norma que prohibiera los colores excesivamente brillantes, la multitud se volvió contra ella. Un hombre gritó: «Estamos hartos de que lo controlen todo». Otra mujer añadió: «Quizás deberías dimitir si no soportas la disidencia». Karen recorrió la sala con la mirada buscando apoyo, pero sus compinches se encogían en sus asientos. Incluso Daisy, su fiel caniche, parecía aburrida. Y yo me recosté en el asiento con los brazos cruzados, sonriendo como el gato que se traga al canario, porque por una vez Karen no estaba al mando, y las consecuencias apenas empezaban. Para cuando llegó la siguiente reunión de la Asociación de Propietarios, la tensión en nuestro vecindario era tan densa que casi se podía extender sobre una tostada. Casi se podía oír el murmullo de la anticipación. Todos sabían que Karen me estaba atacando, y todos sabían que yo no iba a ceder. Era el tipo de escenario que se esperaría en un drama judicial, solo que en lugar de cadenas perpetuas, lo que estaba en juego era pintura para casas. La Casa Club estaba abarrotada esa noche. No solo los residentes. La gente de fuera del vecindario había oído hablar de la Casa del Faro y quería un asiento en primera fila. Sillas plegables se alineaban en las paredes. La gente se apoyaba en los marcos de las puertas. Un equipo de noticias local incluso instaló un trípode en la parte de atrás. Y allí estaba yo, sentada en el centro, con los brazos cruzados y una expresión de suficiencia. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Karen irrumpió como un general marchando a la batalla, perlas brillando bajo las luces fluorescentes, sujetando el portapapeles como un arma. Sus compinches la siguieron, aunque parecían más nerviosos que leales. Ella golpeó el mazo. Esta sesión de emergencia de la Asociación de Propietarios está en orden. Esta noche abordaremos la flagrante violación y alteración del orden público causada por la casa #47. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Saludé con la mano. Buenas noches a todos. Karen se llenó de lágrimas. David,
Tu supuesta pintura ha perturbado la paz y la estética de esta comunidad. Los niños tienen miedo, los conductores están distraídos, el valor de las propiedades se desploma. ¿Tienes alguna cifra al respecto?, pregunté, reclinándome, porque Zillow me dice que mi casa vale más esta semana que la pasada. La risa recorrió a la multitud. Karen golpeó el mazo de nuevo. Silencio. Esto no es cosa de risa. La sala se quedó en silencio, pero Seppo di a sentir cómo la multitud se le escapaba de las manos. Se giró hacia la pizarra. Debemos votar esta noche, para imponer multas máximas y exigir la repintura inmediata. Me puse de pie, sacando una carpeta gruesa de debajo de mi silla. Antes de que hagan eso, repasemos algo llamado reglamento. Abrí la carpeta dramáticamente, dejando que los papeles revolotearan como si estuviera repartiendo cartas. Artículo 14, subsección C. Las casas deben pintarse de un solo color uniforme y sólido. Listo. Artículo 15. No se permiten murales, diseños ni patrones. Listo. Artículo 16. El mantenimiento debe cumplir con el código. ¿Adivinan qué? El inspector de la ciudad ya lo confirmó. Listo. Cerré la carpeta de golpe. Entonces, Karen, dime, ¿dónde exactamente he violado algo? La sala zumbó, las cabezas asintieron. Incluso algunos de sus compinches se removieron incómodos. La cara de Karen se puso más roja que una señal de stop. «Es cuestión de interpretación», gritó. ¿Interpretación? Levanté una ceja. Señora, esto no es arte moderno. O está en las reglas o no lo está. Y no lo está. Rick se puso de pie en la parte de atrás. Tiene razón. Lleva años intimidando a este vecindario. ¡Ya basta! La multitud estalló en aplausos. Quienes antes habían guardado silencio empezaron a alzar la voz. Sí, estoy harta de todas las multas. Intentó denunciarme por ser un gnomo de jardín. Me dijo que mis cortinas no eran del tono de azul adecuado. Fue como una maldita ruptura. Años de frustración acumulada se derramaron apuntando directamente a Karen. Golpeó su mazo con furia. «¡Orden! ¡Orden!», dije. Pero el mazo no la salvaría esta noche. Un hombre de la primera fila se puso de pie. Deberíamos votar sobre esto, no solo sobre su casa, sino sobre ella. La sala se llenó de jadeos. Karen se quedó paralizada, con los ojos abiertos como platos. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? El hombre se cruzó de brazos. Un voto de censura. Has abusado de tu poder demasiado tiempo. La sala rugió de acuerdo. Incluso algunos de sus aliados asintieron a regañadientes. Karen tartamudeó. No puedes hacer esto. Soy la presidenta de esta asociación de propietarios. No si te echamos. Alguien, gritó. Los miembros de la junta intercambiaron miradas nerviosas. Finalmente, una de ellas, una mujer de voz suave llamada Linda, se aclaró la garganta. Tal vez sea hora de un nuevo liderazgo. Karen se quedó boquiabierta. Parecía traicionada, horrorizada, desesperada. Linda, es imposible. Pero Linda no la miró a los ojos. La votación se llevó a cabo en ese mismo instante. Las manos se alzaron por toda la sala. Uno tras otro, los vecinos alzaron los brazos, pidiendo la destitución de Karen. El recuento no estaba ni cerca. De los 42 miembros presentes, solo 4 la apoyaron. La mandíbula de Karen tembló. Sus perlas tintinearon al golpear el mazo por última vez. Esto es una desgracia. Se arrepentirán de esto. Son todos ovejas. Luego salió furiosa. Daisy, la caniche, trotaba detrás de su correa, tintineando como un clavo mortal. La sala estalló en vítores. La gente se abrazó. Rick levantó su lata de cerveza como un trofeo. El equipo de noticias capturó cada segundo. Y yo me quedé allí, con la casa resplandeciente detrás. Yo, disfrutando de la victoria. Por una vez, el tirano se había ido. Pero la historia no se trataba solo de mi victoria. Se trataba de que el vecindario finalmente se pusiera de pie. Y todo comenzó porque Karen no podía dejar las cosas como estaban. Mientras caminaba a casa esa noche, los vecinos me dieron palmaditas en la espalda, agradeciéndome por haber iniciado la rebelión. Una mujer se rió. «Sabes, David, esa casa tuya puede ser horrible, pero nos liberó». Sonreí. Lo feo nunca se vio tan bien, porque esa era la verdad.
Mi fortaleza de neón no era solo un dedo medio para Karen. Era un faro, literal y figurativamente, prueba de que no hay que inclinarse ante tiranos mezquinos, y aunque Karen ya no estaba, el resplandor de mi venganza apenas comenzaba a brillar. Cuando el polvo finalmente se asentó tras la dramática salida de Karen, el vecindario se sintió como si hubiera sido azotado por una tormenta que dejó atrás cielos despejados. La gente paseaba a sus perros con paso más ligero. Los vecinos que antes eran reservados, ahora se saludaban, como si sobrevivir juntos al reinado de Karen nos hubiera convertido en aliados. El vacío de poder que dejó atrás no daba miedo, era liberador, pero lo más impactante fue que mi casa se había convertido en una atracción turística. Un sábado por la mañana me desperté y vi una fila de coches que pasaban lentamente junto a los conductores que aminoraban la marcha para tomar fotos. Un grupo de adolescentes estaba en mi jardín grabando TikToks con mis paredes de neón brillando de fondo. Alguien me etiquetó en un video de noticias locales, donde un reportero la llamó la casa más comentada del condado. Al principio me preparé para las reacciones negativas. Seguramente la fama molestaría a los vecinos, pero en cambio sucedió algo inesperado. La aceptaron. Los padres bromeaban con sus hijos, llamándola la gota de limón. Los corredores la usaban como punto de referencia en sus rutas. Nos vemos en la casa del Faro a las 6:00 a.m. Los agentes inmobiliarios incluso empezaron a presumir en los anuncios, a poca distancia de la famosa casa viral del barrio. Accidentalmente había aumentado el valor de las propiedades, no lo había bajado. La ironía en su máxima expresión, y yo me incliné. ¿Para qué resistirse a la broma cuando puedes apropiártela? Colgué un pequeño foco solar en el jardín, apuntando al revestimiento, para que por la noche el neón pareciera aún más intenso. Rick me ayudó a poner sillas de jardín en el porche para que pudiéramos tomar cerveza y ver las reacciones de la gente al pasar, protegiéndose los ojos y riendo. Una noche, una pareja joven pasó por allí. Se presentaron, dijeron que acababan de comprar una casa a unas calles de distancia y admitieron que se habían mudado aquí en parte porque les encantó la historia de mi postura contra la asociación de propietarios. Nos diste esperanza, dijo la esposa. Pensamos que si este vecindario tuvo el coraje de expulsar a Karen, debía ser un buen lugar para criar hijos. Eso me impactó más de lo que esperaba. Lo que empezó como una pequeña venganza se había convertido en un símbolo de algo más grande, el vecindario, que prefería la libertad al control. Por supuesto, Karen no se fue en silencio, permaneció en las sombras como un fantasma de la burocracia. Se rumoreaba que intentó presentar demandas, pero ninguna prosperó. Envió correos electrónicos furiosos a la Junta exigiendo su reincorporación, pero fueron ignorados. Finalmente, se mudó de su camioneta plateada y desapareció una mañana con Daisy en el asiento del copiloto. Nadie la despidió con la mano. La vida sin Karen era más tranquila, pero no aburrida. Cada vez que salía, sentía la calidez de la solidaridad de mis vecinos. Incluso quienes alguna vez estuvieron de su lado me detuvieron para decirme: «Sabes que tenías razón, dejamos que nos presionara demasiado tiempo». Es curioso cómo funciona. Una casa de neón había logrado lo que años de quejas susurradas nunca pudieron: derrocar al tirano. Aún así, no mentiré, la pintura tenía sus inconvenientes. A veces, los pájaros chocaban contra ella, confundidos por el brillo. Los repartidores se quejaban de migrañas. Mis perros entrecerraban los ojos cuando el sol de la tarde rebotaba en las paredes. Y en los días calurosos, el reflejo hacía que mi entrada pareciera estar sobre la superficie del domingo. Pero cada inconveniente valió la pena, cada entrecerrar los ojos, cada broma, cada video de TikTok que llamaba a mi casa la casa del viaje de ácido. Porque al final no se trataba solo de la pintura, se trataba de principios, de decir no cuando alguien intenta microgestionar tu vida por tonterías. Así que cuando la gente me pregunta si alguna vez volveré a pintar, simplemente me río. No hasta que el sol se apague, les digo, porque a veces la venganza más brillante es la que sigue brillando. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que todo este fiasco no se trataba realmente de los colores de las casas en todo, se trataba de poder y de la elección entre rendirse o resistir.
Karen creía que el control mantenía la armonía del vecindario, pero en realidad solo generaba resentimiento. Bastaba con una exigencia ridícula y un vecino testarudo con sentido del humor para romper su hechizo. ¿Y no es así la vida en pocas palabras? Constantemente nos enfrentamos a personas que quieren encasillarnos, decirnos cómo actuar, cómo lucir, cómo vivir. A veces esas reglas son necesarias, pero a veces son solo herramientas para el ego de alguien. La clave está en saber la diferencia y tener el coraje de mantenerse firme cuando las reglas no tienen sentido. Mi casa de neón es fea, sin duda, ciego a los pájaros, molesta a los conductores y probablemente reduzca el valor de reventa de las gafas de sol en un radio de 16 kilómetros. Pero representa algo mucho más valioso, la idea de que la individualidad importa incluso frente al conformismo. Así que, aquí está la lección que les dejo. No dejen que nadie, ya sea una asociación de propietarios, Karen, un jefe o incluso un vecino con un portapapeles, te convencerá de que integrarse es la única opción. A veces, el acto de rebelión más audaz y brillante es justo lo que se necesita para recordarle a la gente que vale la pena proteger la libertad. Y ahora, quiero saber de ti. Deja un comentario abajo. ¿Alguna vez has enfrentado una pesadilla de asociación de propietarios? ¿Cómo lucharías? Y no olvides suscribirte porque aquí las historias son cada vez más brillantes.